Hola amigos de Círculo Amarillo, mi nombre es Lisandro Samuel, hoy estamos nuevamente en el marco del Club de Escritura que tengo el honor de dirigir en Círculo Amarillo. Hoy tenemos de invitado especial a Oscar Medina, cronista, periodista, editor, acá una de las cuentas de Twitter más malandras que puedan encontrar en todo el universo venezolano. ¿Cómo estás, Oscar? Hola, todo bien, bien. Bueno, gracias por esa presentación estelar, generosa. Oscar, hoy vamos a conversar sobre lo que son las grandes revistas del continente, ¿no? Revistas en las que se publica literatura de no ficción, crónicas y algunas formas de periodismo más reposadas. Revistas que tienen una suerte de mística a su alrededor y por la que tantas firmas, tantos escritores, tantos periodistas, tantos autores de no ficción, tantos cronistas, como sea que lo quieran llamar, se pelean por publicar. ¿Cuál ha sido tu experiencia en entrar en este tipo de publicaciones y qué lugar llegó a ocupar Venezuela? ¿Alguna vez tuvo alguna representación dentro de todo ese circuito? Ok, bueno, para empezar se me hace curioso que hables en presente. Algunas de esas grandes revistas quizá todavía existen, pero ya parece que perdieron aquella impronta que tenían en la región, ¿no? Eh, Hubo una época en la que el sueño de muchos, y me incluyo, era, por ejemplo, escribir para Gato Pardo, publicar en Gato Pardo, ver tu nombre en la revista Gato Pardo era como un sueño, pues yo quiero estar ahí. Este, o en la SOHO de Colombia. Eh, y en realidad ese mundo como de las grandes revistas parecía que giraba siempre, por lo menos el más próximo, ¿no? Parecía que estaba concentrado, mejor dicho, en Colombia, que tenía en ese momento una industria editorial gigante que se ha ido viniendo a menos, como en todos lados, pero bueno, sigue siendo poderosa, ¿no? Entonces tenías esa revista Gatopardo que se distribuía por todo el continente, desde Argentina hasta México, y era como la meta, ¿no? Quiero estar ahí. Esa, o sea, sé que mucha gente más o menos de mi edad, de mi generación, o incluso algunos mayores, coincidíamos todos en esa aspiración. Y en un momento entramos muchos, pues, bueno, muchos digo yo relativamente, ¿no? Logramos publicar allí trabajos unos cuantos venezolanos. Este, Eso coincidió, por supuesto, con el gran interés que tuvieron los medios internacionales en el fenómeno Chávez. eh, Hizo que se abriera esa puerta para muchos, ¿no? El tema de Chávez. De hecho, yo publiqué mi primer texto en Gato Pardo, mi primera crónica tuvo que ver con, no solo con Chávez, sino con su familia, la familia real venezolana. Que por cierto, bueno, me hiciste buscar un poco en el archivo de la biblioteca y acá está la revista. Esta fue la edición. Esta fue la edición y estas son como las dos primeras páginas del texto, ¿no? Eh, Luego, antes que yo y después que yo, hubo otros periodistas que publicaron ahí también, generalmente, como te digo, temas vinculados al fenómeno Chávez, ¿no? Había un interés muy, muy, muy fuerte por eso. Y lo que pasaba aquí despertaba mucho interés en medios extranjeros, ¿no? Eso nos abrió las puertas a muchos. Yo llegué a publicar textos en la Folia de Sao Paulo, por ejemplo, o en Estado de Sao Paulo. Yo no escribo portugués, los mandaba en español, pero todos tenían que ver con lo que pasaba aquí, ¿no? Aquel momento de protestas contra Chávez, de tensión social, etcétera, o de, o de la necesidad de que les explicaras a estos medios qué era lo que estaba pasando acá. Fíjate, Gato Pardo, que era una revista que circulaba en todos estos países, eh, en este momento, desde hace algunos años, eh, es una revista básicamente mexicana,
o muy concentrada en México, que es donde están basados digamos, la empresa que la compró a la editorial colombiana que la editaba antes. La misma editorial que publicaba Gato Pardo tuvo una edición de Rolling Stone que se llama Rolling Stone Latinoamérica, que circulaba en 5 países. En esa también escribí bastante, más que en Gato Pardo, que desapareció. Esa sí desapareció del todo. Gato Pardo, bueno, la puedes leer en la web, te puedes suscribir, etcétera, pero ya no la vas a encontrar en todos los países donde me encontrabas antes, y mucho menos acá en Venezuela. Soho, que era también un gran referente en crónicas, era famosa por sus fotos de desnudos, etcétera, pero era muy, muy fuerte también en las crónicas. Fue como cambiando su perfil, perdiendo un poco esa valentía y ese arrojo periodístico, esa aventura periodística que tenía, muy en la crónica, y bueno, derivó en otra cosa. Siento que ya no tiene la misma impronta, ¿no? Quizás estoy siendo injusto, ojo, o sea, estoy hablando desde el pasado. De manera que puede ser que esté cometiendo alguna injusticia calificando estos medios así, ¿no? Los que siguen siendo buenos. Gato Pardo sigue siendo una gran revista, pero como te digo, está muy enfocada en México. Y no sé, no se me ocurre, esta Etiqueta Negra, la revista peruana, que siempre ha sido una maravilla en crónica, pero nunca la hemos tenido acá. Siempre fue una revista que había que pedirle a alguien que viniera, que te la trajera, o que la podías comprar tú en algún viaje, etc. Entonces, creo que el panorama de esas grandes revistas cambió mucho. Siento que ahora el peso de la crónica, o de la posibilidad de hacer crónicas, ese tipo de crónicas, digamos, de largo aliento, está en opciones mucho más cerradas, como quizá la edición en español de New York Times, se me ocurre, en la que, bueno, han escrito o escriben ocasionalmente venezolanos, pero no sé, no veo las revistas con ese poder que tenían antes. En el tema económico, Oscar, o sea, ese momento de auge de estas revistas implicaba una retribución mayor a lo que pagaban otros medios. Sí, claro, sí, pagaban bien, por supuesto te pagaban en dólares, o en pesos. Yo llegué incluso a cobrar directamente un cheque en Bogotá una vez que fui. Pero en realidad, y esto quizá va a sonar tonto, uno no escribía allí por ganar plata, porque tampoco era que con eso te ibas a ser millonario. Escribías allí por el placer de ver tu trabajo y tu nombre publicado, impreso en esas revistas tan maravillosas, o que a ti te parecían que eran tan maravillosas, ¿no? Obviamente, eh, está bien, te hacía feliz que te pagaran lo que te pagaban, ¿no? Pero realmente había un placer y un gusto de decir, bueno, aquí, a lo mejor te lo decías a ti mismo, ¿no? Aquí estoy, pues. Y, y podían pasar cosas. Esa crónica sobre los Chávez, por ejemplo, para mi sorpresa, y lo digo con absoluta honestidad, terminó en la primera edición de un libro que publicó Random House, que era una recopilación de las mejores crónicas de Gato Pardo. Entonces, bueno, lo que sea que me hayan pagado en la revista por esta crónica, que me la pagaron bien, se queda pequeño al lado de este gusto de estar allí, pues, y de estar allí al lado es decir, metido en un libro al lado de Leila Guerriero,
este, Caparrós, ese tipo de nombres, ¿no? Claro, claro. Ahora, a ver, en Venezuela, que obviamente tuvo también unas publicaciones importantes, ¿sientes que en algún momento hubo revistas que pudieran hacerle peso a estas que nombras, peso en cuanto a competencia? Es posible que sí, hubo unos buenos intentos, eh, Contrabando, por ejemplo, creo que había alguna otra, eh, pero no eran revistas que tenían esta tradición de la crónica en su ADN. ¿Me explico? Eran las publicaciones venezolanas, bueno, empezaron a interesarse en eso porque lo vieron, y nuevamente repito que puedo estar siendo injusto, porque lo vieron en estas otras publicaciones o por alguna inquietud de algún editor en particular o de algún periodista en particular, pero no eran fuertes. Además, recuerda que ese tipo de crónicas de largo aliento, esos trabajos reposados, necesitan tiempo, tanto en su reporte, primero en su concepción, luego en su trabajo de reportería y luego en la edición. No es una cosa que te sientas y escribes en un rato, ¿no? Y, y tampoco es una cosa que está lista la primera vez que tú dices, ya terminé. Eh, Hay un trabajo de edición serio. Para mí, además, fue mi primera experiencia con sometiendo mi trabajo a una edición de ese nivel. Eh, digamos que el texto iba y venía, iba y venía, iba y venía, y bueno, de pronto tú pasabas por diferentes estados de ánimo, te molestaba que te sugirieran tal cosa, o esta no, esta sí, había discusiones o aclaratorias necesarias, porque bueno, finalmente estás pensando en un público regional y no en el de Venezuela. Y luego ocurría esa magia en la que tú mismo te das cuenta cómo tu trabajo iba ganando cada vez más brillo en esa dinámica de trabajo con el editor. Y eso también es una escuela impagable. Eso no te lo enseñan en ningún lado, salvo en esa experiencia. Y es valiosísimo. ¿Tienes algunos editores o editoras que recuerdes con particular admiración o respeto? Sí, claro. De esa época, por supuesto, la primera es Marta Orrantia. Marta Orrantia es una colombiana, bogotana, brillante, muy inteligente, que es además escritora. Eh, Ella era la editora de Gato Pardo cuando yo publiqué la primera vez. Y fue una persona además súper abierta porque eh, esa crónica sobre los Chávez nació de varias visitas que yo había tenido que hacer a Barinas para reportear otros temas sobre invasiones a fincas, etcétera, otros problemas que había allá. Y durante esos viajes iba recogiendo una cantidad de historias que me contaban casi de forma espontánea mucha gente sobre los Chávez, a quienes en ese momento llamaban la familia real de Barinas, eh, no por la realeza, sino por otra cosa. Y yo iba enviado por el diario El Universal. Al final terminé escribiendo algo sobre la familia real en El Universal, pero me quedé con más cosas. Y luego volví a ir a Barinas y tenía más. Entonces un día vi todo eso que tenía y dije, bueno, esto, esto se puede convertir en una crónica para Gato Pardo. Busqué el correo de Marta, le escribí, le dije, mira, yo soy fulano de tal, trabajo en tal sitio y tengo esto. A Marta le interesó y seguimos adelante, pues. Y con ella pues trabajé muy bien. Y Felipe Restrepo fue otro editor de Gato Pardo, también muy trabajador, muy quisquilloso, muy, muy acertado en su labor. Eh, y por supuesto está
se me está olvidando el nombre de él, pero que es el accionista mayoritario de Gato Pardo hoy día, un mexicano, a quien conocí en un viaje antes de que comprara todo, que es el de Editorial Mapas. eh, Ahora lo recordaremos, pero con él también me tocó editar directamente y fue una experiencia maravillosa. Yo creo que esos son. En algún momento me tocó hablar de algunas cosas con Leila Guerriero. No llegó a editarme un texto completo, digamos un texto directamente, eh, pero también escucharla a ella, su opinión sobre algunas cosas resultó muy valiosa. Y digamos que si sumo todo eso, es como haber hecho un doctorado, no sé, un máster en edición sin haber ido a la universidad a hacer eso. Claro. Ahora, no me has hablado, no me has mencionado dos revistas que son casi mis favoritas del continente de siempre, una particularmente por todo, por lo que publica, pero además por su estructura y por lo que han logrado con ella, aunque ha tenido también sus vaivenes, que es un El Malpensante que tiene un montón de años, de las más antiguas creo que hay ahorita en Colombia, y Revista Orsay, de Hernán Cassiari, que fue prácticamente que un gran acto de rebeldía del mismo, harto de cómo funcionaba la industria. No sé si tuviste experiencia con ellas o si tienes alguna idea de cómo funciona. No, no, ninguna idea. Sé que el malpensante es eh, una especie de gran gusto y capricho de su editor. Eh, Debe ser una revista que, por lo menos hasta donde yo supe, no era una revista que le diera ganancias económicas, sino que era esto, pues más un placer de él de seguir adelante con ella, ¿no? Pero nunca tuve chance de entrar ahí. Em, Fíjate lo que me pasó con una revista que sí te mencioné, que es Soho, donde también me moría por publicar, porque en ese momento era la super revista de las crónicas y además pagaba muy bien. Yo soy amigo de Sinar Alvarado y Sinar ya había publicado algunas cosas en Soho y conocía al editor de entonces. Yo tenía una nota muy pequeña, casi que una curiosidad que me había traído de un viaje a Taiwán, que tenía que ver con unas mujeres que venden unas cosas en Taiwán y la cosa parece como si estuvieran vendiéndose ellas, pero no es así. Entonces tenía unas fotos y tenía el cuentico y se lo ofrecí a la persona que estaba editora en ese momento. Yo estaba casualmente en Bogotá haciendo un reportaje para el Universal también. Y bueno, al tipo le encantó el textico, era muy breve, y la historia, y me dijo, sí, vamos, ¿cuánto quieres por ella? Y yo no sé, lo que tú digas, o sea, yo, no sé, yo lo que quiero es que salga. Y bueno, quedamos en que sí, y como a los 2 días resulta que ese editor salió de Soho, con lo cual esa oportunidad se cerró ahí. Entonces lo intenté con la nueva persona que estaba y pasó lo mismo. O creo que era una segunda, o que alguien que asumió el cargo por breve tiempo, no sé, o en reemplazo breve, pero no recuerdo bien el cuento. Pero la historia es que nuevamente otro editor de Soho que podía decidir publicarla y el que me dijo que sí y que le gustó, a los pocos días también quedó fuera de la revista. Y bueno, ya no lo intento más porque aquí hay una maldición. Al próximo que le diga lo van a echar de Soho y dejé eso guardado. Lo dejé guardado hasta hace poco que lo publiqué en mi cuenta de Instagram, un pequeño cuento con las fotos contando esta historia que te acabo de contar. En el caso de Orsay, nunca intenté, porque Orsay siempre parecía una revista como una publicación de cofradía de los amigos de Hernán Cassiari, ¿no? Y era como por lo menos en los primeros números que recuerde, era más como una publicación de ficciones y arte,
arte digo por las ilustraciones y los dibujos que usaba, este, más que algo periodístico. Entonces eso es como eso, siento que siempre fue un círculo cerrado, mm, muy de elegidos por él, pues, ¿no? Muy gente que en sintonía con su idea de su revista. Entonces la verdad es que nunca lo intenté. ¿Cómo permeó todo esto ahora en tus labores como editor? Trabajando en Venezuela, creo que también alguna publicación de afuera, no sé, tenías, así como tenías digamos, esta ilusión, este sueño de yo quiero ver mi nombre en estas revistas, quiero ver un trabajo mío publicado en este tipo de publicaciones, de magazine, tenías el sueño de luego quiero ser editor de una de estas cosas, quiero trabajar. No diría que tenía el sueño. Creo que más bien siempre quise como tener aire y cancha para poder hacer más crónica. Fue algo que logré más o menos en el Universal durante mucho tiempo. Eh, yo era de pronto el tipo que si estaba sucediendo algo en alguna parte, eh, mandaban a un periodista, a un reportero para que hiciera el trabajo de reportería de la noticia formal y yo iba a ver qué ángulo encontraba para una croniquita que llamaban entonces, ¿no? Una croniquita porque nunca te daban el gran espacio, ¿no? Pero entonces me fui abriendo como ese espacio y en el periódico pude hacerlo con bastante libertad, incluso ya estando en la sección de investigaciones. Eh, lo que más se parecía a una crónica lo hacía yo. Las investigaciones duras las hacía, no sé, Joseph Polisuk, que siempre fue tremendo periodista de investigación, por ejemplo. Y las cosas más analíticas las hacía Francisco Olivares. Eh, Juliana Chiapet, que estuvo con nosotros en Expediente también, eh, ella lograba como un punto y medio, ¿no? También entre una y otra. Eh, lo de editor quizás se fue dando, era algo que se iba como, digamos que cocinando a lo largo de la carrera. De pronto, este, alguna gente, algunos periodistas más chamos se acercaban a pedirte que les revisaras un poco sus textos y tal. Y, y por ahí te vas dando cuenta. Luego tienes esta experiencia con este tipo de gente, con este tipo de editores, vas aprendiendo de eso, comienzas a ayudar tú a tus compañeros a editar sus textos y te das cuenta de que, bueno, de que resulta bien, de que va funcionando y termina como pasando, ¿no? Este, yo no fui editor en el Universal, yo era un reportero, pero hacía estas cosas. Ya luego me tocó sí ser editor o coordinador de algunos sitios web y ahí, bueno, se termina como de reafirmar esto, ¿no? Eh, comienzas tú como a tratar de devolver lo que recibiste. Y en ese proceso hay una retroalimentación interesante porque tú sigues aprendiendo. Uno de los errores de muchos periodistas es esa soberbia de que ya yo me lo sé todo. Mentira, no te lo sabes todo. Sabes algunas cosas y repites constantemente las mismas cosas, repites constantemente los mismos vicios y te cierras a la posibilidad de aprender de los demás o de aprender cosas nuevas. Entonces, sí fui como agarrando eso bajo esa óptica, ¿no? Estoy devolviendo un poco lo que recibí porque también, y no quiero ser injusto mencionando solamente a los editores colombianos y a Guillermo Osorno, el mexicano, sino que yo también he tenido buenos editores en otro sentido aquí. Pues. Yo trabajé, por ejemplo, en la revista Dinero, que era del Grupo Producto,
cuando empecé a trabajar ahí recién terminado la universidad, y ahí tuve un gran maestro que era un argentino llamado Fanor Díaz, un gran editor también. Y luego he tenido la fortuna de trabajar con otros editores buenos también, pues, o que te dejan una marca, una enseñanza. En la revista Exceso con Benedict Fiman y con Armando Coll, que era el coordinador en ese momento, también se producía ese trabajo de edición de la crónica, tal como te mencionaba que lo hace esta gente en Gato Pardo, etcétera, ¿no? Entonces, el punto al final de reflexión es ese. Pues bueno, yo aprendí esto de esta gente, tuve esta fortuna, estoy viendo que hay un montón de periodistas y de reporteros que no han tenido esta fortuna de tener por encima a editores con esta intención y con esta dedicación. Y bueno, en la medida en que puedes hacer y puedes interactuar con ellos, lo haces. Y lo hice. Y bueno, así terminé como eh, asumiendo que el tipo de editor que quería ser. Ok, vamos a introducir este tema ya por último. A ver cómo me organizo para hacerme entender bien. Una de las cosas que me comentabas al principio es que escribir crónicas demanda mucho tiempo, por ende muchos recursos, bueno, que es costoso. ¿Okay? ¿Cómo se puede organizar el tipo de publicación escrita para subsistir publicando mayoritariamente este tipo de trabajos que demandan tanta energía? Bueno, yo creo que si logramos dar con la respuesta a esa pregunta, podemos montar un negocio tú y yo. Pero la respuesta verdadera es que no lo sé, porque ahora tienes que pensar en, bueno, ¿cuál es el modelo de negocio de tu publicación? En ese momento, estas revistas se apoyaban, por supuesto, como todas, en la publicidad. La promesa de llegar a mercados grandes como el argentino, el colombiano, digamos, mercados de consumidores más sofisticados que el de Venezuela. El mercado chileno, quizá el mexicano, por supuesto, pues era atractivo para cierto tipo de anunciantes que apostaron en ese momento a esas revistas, pues a Gato Pardo, a Rolling Stone. Había también una revista llamada Poder, que se hacía en Miami y también circulaba en varios países. Una revista más dirigida al mundo de la economía y los negocios. También tenía política. Ahí también escribí. Había una edición de Squire, Latinoamérica, que también apuntaba a lo mismo. Pues. Ahí escribí una nota también, una crónica sobre la violencia en Venezuela. Pero una sola vez escribí ahí. El editor de ese momento era un editor colombiano que fue el primer editor de Gato Pardo, Molano. Y entonces, bueno, por ahí nos contactamos. No, mentira, eso fue con Felipe Restrepo. Bueno, no, aquí estoy confundiendo los nombres. Pero en ese momento subsistían así, pues el modelo de negocio era vender publicidad, como siempre fue durante mucho tiempo. En este momento es más complejo, porque tu modelo de negocios puede ser vender publicidad o ser financiado por alguna entidad global que financie este tipo de publicaciones o vender proyectos o vender la idea de proyectos para que sean financiados, que lo hacen algunos medios acá, digamos que conciben una serie de reportajes y buscan financiamiento para eso. A eso me refiero con vender, que en realidad es buscar financiamiento, buscar patrocinio. O tienes una serie de donantes que no tienen por qué ser grandes gentes de ningún otro país, sino que son donantes que apuestan a tu medio. Eso me parece un poco más difícil, pero
Entonces, ¿qué tienes que hacer a partir de ahí? Bueno, manejar tus recursos de la manera más sabia posible. Eh, Tienes que entender que tú no eres New Yorker, que agarra y manda a John Lee un mes a un lugar para reportear una cosa, porque eso sucede. Por eso es un lujo que se puede dar New York. Este, aquí, eh, o sea, yo podía hacer cosas en el Universal. Mira, voy a tal lugar. Bueno, dale. Pero iba 3 días. 3 días intensos de trabajo, pues, porque ya no había más, tenías que devolverte. Y, y en 3 días, trabajando de esa manera, podías terminar escribiendo un libro. O sea que si no necesitas irte un mes, quizás necesites volver, vas 2 días, 3 días, luego vuelves 2, 3 días más. Pero es eso, pues, ¿cómo lo puedes hacer? Manejando racionalmente y de manera inteligente los seguramente pocos recursos que vas a conseguir. Mientras escribo de Stephen King, hay una parte en la que él hace una suerte de guía para el narrador novel que quiere empezar a publicar, obviamente en el mercado norteamericano, y pone una cantidad de pasos, ¿no? Como que revisa las revistas del estilo en donde quieres que aparezcan tus textos, ve cuáles son los autores que aparecen ahí, en fin. ¿Cuál sería para Oscar Medina la guía del autor de no ficción novel que quiere, bueno, que quiere empezar a construir una obra y que quiere ser publicada? Mira, hay una cosa que a mí me resultó mucho y que, bueno, no sé si, bueno, ahora en este tiempo no van a tener esa posibilidad, pero es algo que uno debe explorar y buscar la manera. Es salir, salir a ir a hacer talleres, hacer cursos, participar en seminarios, empezar a verte por ahí con gente de otros países. De manera de que a través de la amistad, porque finalmente eso es lo que pasa, te haces de amigos, eh, terminas teniendo una especie de red que tarde o temprano te ayuda a publicar en otros lugares. Y eso lo digo como algo que me ha pasado, porque así publiqué en Brasil, así publiqué en medios en Chile, eh, gracias a que conocí gente haciendo talleres en otras partes del mundo. Ahora los haces por esta vía, obviamente la interacción no es lo mismo, no tienes las cervezas después del taller, etcétera, pero bueno, es una manera por lo menos de empezar a hacerlo desde aquí, cuando el mundo se libere un poco más de esta plaga y se pueda salir, eh, es una forma que habría que buscar la manera, ¿no? A través de una beca, etcétera. Sé que hay. Cuando yo lo hice parecía más fácil porque te invitaban, pues llegaban las invitaciones y de pronto te ibas a un viaje a hacer un taller en San Diego, California, y luego ibas a un viaje a Suiza o un viaje a no sé dónde, y ahí ibas tejiendo esa red cimentada primero en la amistad, ¿no? O estaba la escuela, bueno, está la posibilidad de hacer algún taller en la escuela, en la Fundación Nuevo Periodismo y en Cartagena, que también tuve la suerte de hacer uno, gracias al apoyo del Universal, del periódico. Ahí hice un taller con John Lee Anderson y ahí conocí también mucha gente. Entonces esa es una, salir a conocer a la gente y empezar a tejer esa red, que es esto que ahora llaman networking. Pero bueno, en realidad son panas que te vas haciendo por el mundo, ¿no? Con lo que coincides en ciertas cosas. La otra, bueno, es tener claro qué quieres hacer, pues tratar de identificarte, tratar de hacerte una voz, además, ¿no? Es importante hacerte una voz, tratar de entender bien cuáles son los géneros a los que quieres abordar, ¿no? Porque si tú dices, bueno, yo quiero hacer crónica, y la primera idea que le presentas a alguien es, te voy a hacer una crónica de que hoy me monté en el metro y estaba full, bueno, yo te cierro la puerta de una vez.
Eso no es una crónica. O de que salí caminando en la noche por Sabana Grande. Bueno, eso puede ser el principio de una crónica, pero no me estás dando un tema, ¿no? Contarme que te asustaste caminando por Sabana Grande en la noche no es una crónica. ¿Entiendes? Ni que el metro estaba full, ni que fuiste de aquí a La Guaira y te matraquearon 3 veces antes de llegar a la playa. Eso puede ser el principio de una crónica. Ahora, alimenta eso. Entonces, hay que tener ideas, pero además hay que hacerse una voz, tener una manera de escribir eh, que, que hable de ti, pues, y que hable de tu trabajo y de tu formación. Para eso tienes que leer mucho, mucho, no parar de leer nunca. Leer incluso cosas que no te gustan para ver cómo las escribieron, porque eso te va a enseñar más que la universidad. Agarrar autores, periodistas, reporteros, ver cómo resolvieron cosas, tratar de entender, llegarle al esqueleto o a lo que hay detrás de lo que estás leyendo. No sé si eso sea útil al final, todo esto que estoy diciendo, pero bueno, eso es lo que creo. Sí, chévere, te escuché perfecto. Bueno, listo, encantado de verdad de compartir contigo, Oscar. Ojalá pueda verte pronto nuevamente como cronista de alguna revista importante o al menos como editor para que empieces a abrirle cancha a toda esta gente que está en este club desesperada. Bueno, ahí en el estímulo hemos abierto alguna cancha, pero no es un medio, digamos, donde se haga ese periodismo de crónica. Se puede hacer, pero bueno, en estos tiempos también nos han obligado a otras cosas. Chévere, encantado, Oscar. Gracias a ti, gracias.